Una mentira es algo dicho tantas veces que a la final se pone en duda y con la duda se considera que pueda ser verdad. El problema es que para mentir debemos convencernos a nosotros mismos de que la mentira que decimos la hemos creído antes. Bueno, me di cuenta hace, siempre que no soy bueno diciendo cosas, pero escribiendo soy mejor, ya que si es que me pierdo en alguna parte, pues simplemente le doy continuidad, volviendo a releer las cosas que he estado haciendo. Así que esto no es una historia, sino es un análisis personal de toda mi vida, que en lo que he estado trabajando mucho tiempo, y todo tiene que ver con las cosas malas que pasan en el mundo. Así que el primer tema de esto es analizar que dentro de la historia hay cosas que no tienen ningún sentido, pero la gente lo cree porque nos obligan a creer cosas. Así que todo tiene que ver con mentiras, cuentos, cosas así. Así que me gusta analizar cosas, y todo esto lo he estado haciendo hace mucho tiempo, pero no había encontrado el momento exacto para publicarlo. Así que creo que es el momento exacto porque las cosas están saliendo de control y no sabemos cómo vamos a redefinir la vida de aquí en adelante. Así que creo que debo poner un poco de mí también para tratar de que el futuro sea mejor y más consciente. Así que vamos con el primer tema, que es mm, motivarles a creer que Caín no era el malo de la historia. Así que he hecho esto. Así que voy a leer. Para entender que Caín era el bueno, primero debemos enfocarnos en las mentiras. Una mentira es algo dicho tantas veces que a la final se pone en duda y con la duda se considera que pueda ser verdad. El problema es que para mentir debemos convencernos a nosotros mismos de que la mentira que decimos la hemos creído antes. Tomando en cuenta esto, la historia de Caín no tiene ningún sentido. Así que vamos con el punto 1. No hay historia. La historia es muy importante, es decir, saber que todas las cosas que sucedieron entre el día de su nacimiento y el día del cruel asesinato de su propio hermano, la historia dice que un día Abel le iba a dar una ofrenda a Dios y Caín también debía darle una ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mientras que rechazó la ofrenda de Caín. Caín se enojó y por ende llevó a su hermano a una montaña y lo mató. Entonces viene Dios y le dice que ¿dónde está su hermano? Y dice Caín, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Pues entonces le dice que será 7 veces maldito o algo así, y le pone una marca, no sé qué, y bueno, la historia en sí no tiene ningún sentido. Y bueno, vamos retomando. Poniendo a consideración la absurda historia que ya está escrita, nos daremos cuenta de muchas inconsistencias, como ustedes ya vienen viendo. Punto 2. Análisis. Bueno, no hay mucho de dónde sacar información concreta de esta historia, ya que solo hay un libro que nos da historia.
Así que vamos a tomar en cuenta tu vida. Sí, tu vida. Me iba a poner de ejemplo yo, pero creo que es algo irrelevante. Así que voy a poner ejemplo tu vida. Sí, tú que estás viendo esto. Si tienes entre 7 y 14 años, eres un niño. Si tienes entre 15 y 21 años, eres un adolescente. Y si tienes de 22 en adelante, te voy a llamar adulto. Si tienes hasta 14 años, ya tienes una historia de amistad, de familia, de escuela, de aprendizaje. Y esto ya es una historia. La primera. Si tienes de 15 a 21 años, esta historia es más afectiva, de relaciones más conscientes, de aprendizajes nuevos y mejorados de los viejos. Es tu segunda historia. De los 22 en adelante, esta historia es más profunda, ya que empezamos a tener verdaderas responsabilidades y también son intentos fallidos de nuestros errores, de aprender de nuestros errores. Tomando en cuenta este análisis, ponemos a consideración lo siguiente. Primero, saber que nuestros personajes tuvieron una historia diferente para cada uno de ellos. Segundo, tomar en cuenta la historia oficial y analizarla según lo expuesto anteriormente. Tercero, incluir historias pasadas que puedan aumentar los argumentos puestos a consideración, ya que el análisis que se haga al respecto del tema sea más comprensible y de acceso ilimitado a cada persona que tenga uso de razón y criterio personal. La conclusión, punto 3. La conclusión es de carácter personal. Yo no pretendo influir en su creencia. Mi único propósito es motivarle a pensar de una manera cuestionable. Es decir, no todo lo que está escrito tiene que ser verdad solo porque alguien ya lo escribió. Por esto me desligo de las consecuencias que lo expuesto pueda acarrear. Mi interés personal es dejar un mundo más consciente y racional, el cual sea mejor para todos nosotros los que vivimos hoy y los que vendrán mañana. Obviamente, quizá yo no pueda ver, pero sí me gustaría que en el futuro el mundo sea más hermoso de lo que alguna vez fue. Pero por nuestro ego lo empezamos a destruir y lo seguimos haciendo. Punto 4. La historia oficial no dice la edad en la cual Caín mató a su hermano, ni tampoco dice la edad que tenían ambos. Pero yo he estado investigando y he encontrado las edades aproximadas, y esto sí está escrito en el mismo libro. Supuestamente Adán tenía 26 años cuando nació Caín, Eva 24 años. Después de 2 años de este nacimiento, nace otro hermano, Abel. Luego se reproducen como conejos, pero eso ya es otro cuento que no me interesa ni quiero que me interese tampoco. Enfocándonos en Caín y Abel. Supuestamente también la edad de muerte de Abel es de 38 y Caín tiene 40 años. Exponiendo aquí lo que decía de la historia, y ya son 2 adultos completamente racionales, o sea, no es que decir que son 2 niños que están jugando y por el juego el uno mató al otro, sino que simplemente ya existió una vida en las 2 personas, ya existió una vida y mucha vida. 40 años son 40 años. Y esto también lo puedes ver en las historias oficiales, ya que literalmente ellos son adultos firmes y responsables. Punto 5. Metiendo una historia anterior,
Dios le dice a Adán, trabajarás la tierra y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, tomando en cuenta lo primero, la historia. Caín y Abel tenían una vida bien planteada, bien fundamentada, y así me digan ustedes y se paren de cabeza tratando de cuestionar lo que digo, pues esto ya está escrito. Cualquier persona con criterio formado puede asumir que lo que se expone tiene fundamento, es decir, que si deben cuestionar o intentan desmentir, también deben fundamentarlo. La historia de entre el nacimiento y el cruel y sádico asesinato de su propio hermano debe tener antecedentes. Adicional, veo muchas historias de terror y todas concuerdan que hay un pasado oscuro. Olviden el adicional. Vamos a plantear los antecedentes, es decir, ¿qué hacía Caín antes de matar a su hermano? ¿Qué hacía Abel antes de morir? Exponer la historia previa. Bueno, ya la expuse. Caín trabajaba la tierra, Abel era un pastor o como se le diga, y cuidaba ovejas, y bueno. Caín hizo lo que Dios quería, que es trabajar la tierra y ganarse el pan con el sudor de su frente. Abel no hizo esto y decidió domesticar animales. Lo escucharon, criar animales. Lo cual para la época no asumía ningún tipo de esfuerzo. Es decir, Abel tenía mucho tiempo libre. ¿Qué quiero decir con esto? Simple. Una mente ocupada no es vulnerable a creencias y mitos. Por ende, Caín ya tiene un punto a su favor, ya que trabajar la tierra sí implica esfuerzo y sacrificio personal. Pero una mente desocupada como la de Abel sí era vulnerable a creer cualquier cosa, así como la de ustedes. Punto 6. Todas las cosas malas que pasan en el mundo están ligadas a Dios. Aclarando esto, Dios no hace nada. Personalmente lo digo. Nunca jamás desde los 8 años que llevo con esta investigación no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿por qué digo que Dios está en todas las cosas malas que pasan? La cuestión no es Dios, sino la falsa idea de Dios. En pocas palabras, las creencias. Punto 7. Tomando en cuenta que ya están enojados por decir que Dios tiene la culpa en las cosas malas que pasan en el mundo, vamos a aclarar que lo que dije es que la creencia de Dios es el problema, no Dios en sí. Volviendo a la historia, dije que Abel hablaba con Dios. No sabemos cuál, pero bueno. Entonces Caín estaba muy ocupado haciendo cosas productivas y no tenía tiempo para Dios. Por ende, la falsa idea de Dios le dice a Abel que quiere una ofrenda y su hermano también debe darle una ofrenda. Abel le ofrece la mejor oveja de su rebaño, mientras que Caín le da el sobrante de su trabajo y esfuerzo. Dios se enoja y rechaza esta ofrenda. Por obvias razones, Caín también se enoja y por esto mata a su hermano. Así es la historia, yo no la digo, así es. Acto seguido, Dios le dice a Caín, y esto está escrito en su libro, ¿dónde está tu hermano? Y como deben saber, a preguntas tontas, respuestas tontas. ¿Qué acaso yo soy el guarda de mi hermano? Bien, analicemos mejor esto. Primero, ¿por qué Dios necesita una ofrenda? No sé.
Ni me interesa tampoco. Piensa, es el Todopoderoso, creador de todo, pero quiere que tú le des algo. Visto desde mi punto de vista, pues no tiene ningún sentido lógico ni racional. Segundo, a caballo regalado no se le mira el diente. Por ende, rechazar algo de lo cual no has puesto tu esfuerzo y sacrificio me parece algo más absurdo todavía. Tercero, Dios todo lo ve, pero le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Era tan necesaria dicha pregunta? ¿En qué cabeza puede esto caber sin cuestionamiento? Punto final. La historia dice que Caín pasaba trabajando mucho, mientras que Abel no hacía nada, literalmente. Así que por ende, aquel que en realidad era el malo de esta historia quizá haya sido él mismo. Pero quien en realidad es el villano en esta historia es esa falsa idea de un Dios todopoderoso que necesita cosas de nosotros los humanos. Puntos adicionales. Primero, Caín era un granjero, por ende era un vegetariano. Trabajar la tierra implica mucho tiempo, y más aún en esa época sin herramientas. Abel únicamente cuidaba ovejas, por ende era carnívoro. Esto implica asesinar a los animales. Sí, lo escuchaste bien, asesinar a los animales. Tercero, Dios. Primero, es egocéntrico en esta historia, ya que quiere cosas. No sé para qué alguien tan poderoso puede necesitar. Segundo, es selectivo, ya que le dan lo que pide, pero no lo acepta. Tercero, crea discordia entre los hermanos. Para entender esto voy a poner un ejemplo que sucede mucho. Tenemos un padre y dos hijos. Y como dije, sucede mucho esto. El padre trata bien a un hijo y al otro no, entonces crea discordia. La misma historia, pero con Dios. Conclusión final. ¿Somos malos por nuestras creencias o por nuestros actos? Exacto. Son los actos los que nos juzgan, no lo que creemos. He puesto todos los argumentos para cuestionar la historia oficial. Ahora ustedes mismos tienen la decisión de aceptar o cuestionar bajo su libre derecho de hacerlo. Pero argumentando y exponiendo los posibles errores que puedan encontrar en toda esta historia. Pero primero, para cuestionar esto, debes cuestionar lo que ya está escrito antes. Tengo otros puntos adicionales que no los incluí, pero los tengo acá separados. Por ejemplo, que a Dios no le gustan las verduras. Por eso rechazó la ofrenda de Caín. La marca de Caín, ¿la han escuchado alguna vez? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Dice, Dios no castiga a Caín por matar, sí, por asesinar a su hermano, sino que lo premia, diciéndole que si alguien le hace algo a Caín por haber hecho algo malo, será 7 veces castigado. No lo sé, están ustedes analizarlo nuevamente una y otra vez, 1000 veces quizá. Mi interés no es que creas lo que digo,
me interesa es qué piensas.